qué consiste la metodología. Pero si ustedes cuando vean el documento metodológico van a ver que la primera sección es justamente una parte conceptual, entendiendo que un buen método no puede serlo si no hay un buen concepto para describir el problema que queremos resolver. Entonces déjenme poner el cronómetro para no pasarme el tiempo. La siguiente, porfa. Entonces, bueno, este es un punto importante. Cuando hablamos de gestión del riesgo, según nuestras vivencias, según nuestra experiencia, según la institución donde nosotros nos desempeñamos, puede que entendamos cosas distintas o que tengamos énfasis particulares a la hora de pensar en la gestión del riesgo. Una forma de resumirlo es que la gestión del riesgo al final del día es una política pública. ¿Por qué decimos que es una política pública dentro de este marco conceptual? Porque la forma, la situación opuesta a una condición de riesgo es una situación de seguridad, ¿verdad? Si yo no estoy en riesgo, estoy en una condición segura. Y la seguridad como valor y como bien público es una responsabilidad, al final de cuentas, de los estados nacionales, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos depositamos en los líderes políticos, en los puestos que seleccionamos a través del voto popular, a las personas que van a ser garantes de las condiciones de seguridad de toda la colectividad. Entonces, si bien es cierto, la seguridad es un asunto de todos, el cambio climático es responsabilidad de todos, la conducción responsable de procesos de interacción entre el medio y los seres humanos es responsabilidad de todos. Al final del día, la responsabilidad última es del Estado. Por eso es a través de la política pública se busca vehicular los procesos de gestión del riesgo. Esto es algo que está plasmado en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Entonces ustedes lo conocen, documento del cual Perú es un país signatario y muchos países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe son signatarios del marco de Sendai. Y ahí se establece con claridad que aunque todos podemos colaborar en el esfuerzo de tener entornos más resilientes, más seguros, al final es una responsabilidad del Estado. Por eso decimos que es una política pública. Es a través de los instrumentos de política pública que buscamos generar condiciones de seguridad a través de la gestión del riesgo. Y ahí todos podemos tener niveles de participación. Claramente, este contexto de riesgo que vivimos hoy no es responsabilidad exclusiva de quienes estamos hoy. Como les decía al inicio, hay procesos y contextos de riesgo que se construyen a través del tiempo, a través de siglos, y que condicionan y, entre comillas, condenan muchos estados actuales del riesgo. Situaciones que antes fueron seguras, a lo largo del tiempo pueden volverse inseguras dadas las transformaciones en las dinámicas políticas, económicas, sociales, ambientales, ¿verdad?, que están en permanente transformación y que nosotros como humanos tenemos que generar capacidades para ajustarnos a estos cambios. Por eso se habla ahora tanto de la importancia de la adaptación. El riesgo dentro de este marco conceptual se entiende como un resultado de una falla adaptativa entre los sistemas sociales y los sistemas naturales en donde nosotros nos desenvolvemos. Y aquí, deliberadamente, nosotros tratamos de quitar toda responsabilidad de los factores de amenaza y ponemos la responsabilidad en las acciones que los humanos tomamos en el medio natural. El derretimiento, las fallas, los huracanes no tienen la responsabilidad
de nada. Ellos son procesos de la naturaleza, dinámicos, que es parte del funcionamiento del planeta, que descargan niveles de energía importantísimos, ¿verdad? Y ante los cuales nosotros como sociedad tenemos que generar los mecanismos para poder coexistir. Yo, no sé si me mencioné, yo soy de Costa Rica, es un país que cabe no sé cuántas veces en Perú, y es un país altamente sísmico, y es un país altamente expuesto altamente a inundaciones, y bueno, creo que lo único que no tenemos son problemas con glaciares, porque ahí no hay, ¿verdad? Pero si hubiera, tendríamos, estoy segurísimo de eso, ¿verdad? Y hace años, perdón, un presidente le preguntó a un grupo de expertos en riesgo sobre cuál era el lugar seguro para vivir, ¿verdad? Porque se decía, mire, es que el riesgo sísmico en Costa Rica es terrible, no sé qué. Y la verdad es que no hay un lugar, o sea, si quisiéramos vivir en un lugar seguro en el país, tendríamos que irnos para otro país posiblemente, porque no hay un rincón del territorio nacional que no esté expuesto a algún tipo de amenaza. La clave es entonces desarrollar mecanismos de coexistencia para ajustarnos a los entornos, y eso es algo que los humanos hemos hecho desde que somos humanos como especie, ¿verdad? Y a través de la historia uno puede ver ejemplos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del imperio egipcio como civilización, el éxito de este imperio se explica en gran parte a los mecanismos de convivencia que tuvieron con el río Nilo, ¿verdad? Es a través de ese aprendizaje donde ellos toman un proceso natural que era el desbordamiento periódico y lo convierten en un elemento de ventaja comparativa respecto a otras civilizaciones y empiezan a tener una coexistencia con la amenaza y sacan provecho de la amenaza, porque entonces empiezan a generar excedentes de producción y pueden alimentar a todas las personas, y, bueno, y ahí florece toda la civilización. En América también tenemos ejemplos, pero verdad, incontables, de experiencias de adaptación. Son elementos, los procesos físicos son elementos que constantemente descargan energía. ¿Por qué nosotros decimos que uno no le puede echar la culpa a la amenaza? Porque vean el caso de las inundaciones urbanas. Antes uno, en alguna ciudad X cualquiera, imagínense cualquier ciudad de Latinoamérica, ustedes pueden ver ahora que hay inundaciones en los centros urbanos, y siempre usted va a ir y pregunta a una persona de 70 años o más y dice, vea, esto antes no ocurría. Y puede ser que eran las mismas lluvias sin ningún tipo de variación en el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿es un desastre porque está lloviendo más o porque nuestro sistema de convivencia y de construir ciudades están generando que las mismas condiciones de energía sean cada vez más problemáticas? Y eso puede ser desde una emergencia menor hasta llegar a convertirse en desastres de distintas magnitudes. Esto es todo, bueno, esta es la usamos como referencia, pero ustedes saben, definiciones de desastres hay muchísimas. Hay un debate muy acalorado todavía, después de 50 años de que este tema se empezó a trabajar de una manera sistemática en términos académicos y políticos, sobre la definición del desastre. No podemos entender la gestión del riesgo del desastre si no tenemos claridad sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un desastre. Podemos ver desastres grandes, desastres pequeños, y hay distintas formas de medirlo y de cuantificarlo. Hay detalles conceptuales, estos son 4 muy breves que todavía mantienen la discusión muy vigente respecto a cómo definimos, dónde ponemos, cómo hacemos para determinar si estamos frente a una situación de desastre o una contingencia menor. Por ejemplo, los detonantes. Muchas personas no se ponen de acuerdo cuáles son los elementos detonantes que desencadenan un desastre. Las escalas temporales.
Con eventos hidrometeorológicos esto es muy particular. Por ejemplo, en el caso de las sequías, digamos, si uno tiene un terremoto, el terremoto va a durar 30 segundos, 40 segundos, ese es el evento. Durante ese proceso genera el impacto. Pero una sequía no, una sequía puede durar 2 meses. Hay gente inclusive que en el debate habla de la sequía de 2 años, digamos una sequía de 2 años. Hay gente que dice, bueno, no, pero es que la sequía no puede tener 2 años. O erupciones volcánicas que tienen distintas características, entonces no es solo la explosión, el flujo de material, pero puede ser la lluvia de cenizas. Hay muchos casos donde la lluvia de cenizas es el problema, es el que genera el impacto. Y eso puede durar, el volcán, 6 años echándolo. Eso no puede ser captado, por ejemplo, por los mecanismos, por la generalidad de los mecanismos de respuesta a emergencias que tenemos los países en la región. Porque están diseñados para atender emergencias de muy corta duración. Entonces, la escala temporal también es algo que se mantiene en discusión. Las escalas espaciales, ¿cuál es el ámbito inmediato? ¿Cuál es el ámbito secundario? Cuando estamos pensando en la situación de riesgo acá en la parte de la Cordillera Blanca, podemos tener condiciones espaciales de riesgo que están claramente localizadas acá, pero vamos a tener impactos también aguas abajo porque compartimos una cuenca y formamos parte de un sistema hidrológico integrado. Entonces, muchas veces el riesgo es difícil de gestionar. Acá puede ser muy fácil porque la gente está viendo y tiene muy presente los desastres y las emergencias que han habido a causa de los aluviones. Pero hay personas que pueden estar cientos de kilómetros aguas abajo y que no sienten esa conexión y no sienten ese nivel de riesgo con una amenaza particular, ¿verdad? Y eso ocurre también con muchos otros contextos. Y las intensidades también, por otro lado, son un tema bastante de cuidado, porque hay una serie de eventos que se llaman pequeños desastres, a los cuales ni la prensa, ni la ciudadanía, ni las instituciones prestan tanta atención porque no tienen estas magnitudes de escala nacional, ¿verdad? Pero que, pese a ser pequeños, pueden tener una recurrencia periodos muy cortos de recurrencia. Y en comunidades muy específicas pueden estar poco a poco erosionando la calidad de vida de estas comunidades. Entonces también hay que tener cuidado en mantener un equilibrio entre la atención que hay entre los grandes desastres con los pequeños. Tenemos, bueno, este es un ejemplo del terremoto que ocurrió en Katmandú. Siguiente. Este es otro tipo que requiere otro tipo de atención, otro tipo de intervención, que son las sequías, lo que les mencionaba. La siguiente. Las inundaciones, ¿verdad? Que ahora están también tan de boga. Esto es en los Estados Unidos durante el huracán Katrina. La siguiente. Y aquí esto muestra el peso relativo que los desastres también tienen dentro de las políticas de desarrollo. No todos los desastres impactan igual, no todos los desastres significan lo mismo para todos los países y en consecuencia no todos los países necesariamente ponen tanto énfasis en la agenda de gestión del riesgo. Y esto es importante también que lo tengamos claro porque, como les decía también al inicio, algo que para nosotros es tan relevante porque trabajamos en este tema, en la generalidad de la agenda de desarrollo no necesariamente es tan importante para todas las necesidades que hay, ¿verdad? Hay temas que para la agenda política en muchos países son más urgentes y el tema del riesgo lo dejamos un poquito para después. Y uno puede verlo en la experiencia personal también. Uno a veces, en condiciones limitadas de recursos, uno tiene que priorizar y decir, bueno, no sé, usted puede tener un tipo de dolencia y usted dice, bueno, esto puede ser un problema en la cadera, puede haber un riesgo de que mi cadera esté dañándose, pero bueno, tengo
tengo otros gastos que hacer, estoy cambiando las ventanas de la casa, entonces decido asumir el riesgo de esperar un poco para tener este problema porque tengo otras necesidades. Esto, pero entonces ahí también depende de cuál es el impacto que yo tengo para un aspecto particular, en el caso vivencial, respecto a otra serie de prioridades. Y así ocurre en los países. Hay veces el tema del riesgo no es tan relevante para ciertas economías. Y aquí en esta gráfica lo que muestra es la formación cumulativa de capital neto, de riqueza, digamos, de distintos países entre 1970 y 2006. Esto es un gráfico que se generó para el informe global de gestión de riesgo, el informe global sobre el riesgo del año 2009, el GAR, y muestra en la línea azul cuál es la tendencia de esta generación de riqueza de distintos países, y la línea roja es la misma, el mismo dato, pero ajustado a través de los impactos de los desastres. Entonces vean que hay países, por ejemplo, un país muy pequeño como Santa Lucía, que es una isla en el Caribe, el impacto de los desastres les baja significativamente los niveles de desarrollo. Si lo medimos a través del Producto Interno Bruto, cuánto del PIB de un país se ve comprometido. Entonces, vean en el caso de Samoa, vean en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el caso de la India, en el caso de Colombia, cómo el impacto del desastre no compromete necesariamente tanto el desarrollo como en el caso de Madagascar, como en el caso de Santa Lucía, como en el caso de Samoa. El caso de Honduras fue muy emblemático durante los 90 con el impacto del huracán Mitch, y se hablaba de que Honduras retrocedió en inversión en desarrollo 30 años, ¿verdad? Porque son impactos de tal magnitud para la escala de estos países que comprometen una serie de inversiones y una serie de inversión pública en servicios, en infraestructura, sin mencionar el costo en vidas humanas. La siguiente, por favor. También hay tendencias distintas a nivel planetario, pero también dentro de la región, en términos de los impactos que nosotros asumimos o relacionamos o asociamos con los desastres. Una tendencia muy interesante que podemos ver para el caso de Latinoamérica es que en las últimas décadas las muertes ante eventos potencialmente peligrosos han venido disminuyendo, y eso es una muy buena noticia porque quiere decir que los sistemas de reacción, los sistemas de alerta temprana, los sistemas de evacuación se han optimizado de una forma significativa. Y hoy podemos decir que muere menos gente que hace 20, 30 años en la región. Y eso pues, es algo que es para sentirnos orgullosos como latinoamericanos. La siguiente. Pero las pérdidas en infraestructura y en activos económicos están en aumento. Ahí nos está yendo fatal a nivel regional. Lo que estamos mejorando en responder rápidamente a las emergencias se nos está saliendo de control en términos de evitar que estos impactos de los desastres se concentren en la afectación de servicios públicos, de servicios sociales, de servicios económicos. Las cifras, lo que están perdiendo los países, sobre todo, y pensemos esto en el contexto global, en el contexto de una región que busca insertarse como un competidor global, ¿verdad?, en la cadena de intercambios, una región que en 2015 desaceleró el boom de las materias primas, y Perú es un caso emblemático porque gran parte de la generación de riqueza acá en el Perú depende del aprovechamiento de recursos primarios, de materias primas, ¿verdad?
ese boom de materias primas que se detuvo en 2015, de acuerdo a los estudios más recientes, no será algo que veamos los latinoamericanos hasta dentro de unos 30 años más o menos, ¿verdad? Entonces significa que tenemos que mantener las mismas necesidades de desarrollo con cada vez menos recursos. Somos países que nos estamos recuperando de un impacto global a causa de la pandemia, entonces el espacio fiscal de los gobiernos es menor. O sea, la situación que estamos enfrentando es la de incrementar los niveles de resiliencia de nuestros territorios con cada vez menos recursos. Entonces, desperdiciar es un lujo que ya, digamos, no nos podemos dar como nos lo hacíamos, no sé, hace 30, 40 años. Sí. Existen niveles también de severidad dentro de los impactos. Acá esto es un mapa que nos muestra hacia 2050 una estimación de cuál puede ser los niveles de severidad de acceso a la explotación de agua. La siguiente, por favor. Y también acá tenemos los niveles, si uno lo mide por impactos económicos, cuáles pueden ser las pérdidas esperadas que los países pueden estar experimentando para eventos que tienen grandes periodos de retorno. Aquí estamos pensando en el evento de cada 100 años, en un evento que tiene un periodo de retorno calculado de cada 100 años, y aquí podemos ver cuáles son los niveles de pérdida esperada. Y podemos ver que Latinoamérica, para donde hay datos, ahí está Perú, es de los países que podría estar perdiendo más en términos de Producto Interno Bruto. La cantidad de pérdidas que tiene que recuperar, que tiene que reconstruir ante eventos de larga recurrencia, pero de un alto impacto. Entonces, todo esto son aspectos que hay que tener sobre la mesa a la hora de empezar a identificar por dónde empezar a reducir los niveles de riesgo. Esto es otra cosa importante que la metodología busca enfatizar. El daño no es igual al desastre, la que sigue. El desastre o el riesgo es una probabilidad de daño, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos en estos temas que aprender a convivir con la incertidumbre. El riesgo es algo que nosotros no vamos a poder llegar a definir y a controlar al 100%, porque son elementos de probabilidad. Y sobre esa probabilidad nosotros tenemos que generar los escenarios que mejor nos permitan tomar decisiones hasta donde se pueda controlar. Y sobre eso, la gestión del riesgo nos va a permitir luego definir estrategias para atender los distintos niveles de incertidumbre que tenemos ante una potencial amenaza. Que no sabemos, como decían hace un momento, no sabemos dónde va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir y la ciencia nos permite conocer más o menos algunos periodos de retorno, la que sigue. Y esto es algo que para lo cual nosotros tenemos que desarrollar una serie de destrezas para poder controlar esta incertidumbre. Aquí hay dos casos distintos de amenazas. En el lado, acá a la derecha, ustedes pueden ver la pluma de dispersión de un volcán en Chile, hace unos 5 o 7 años que hubo un periodo de actividad muy importante, y cómo se puede más o menos modelar dónde van a estar las condiciones de caída de ceniza más severas y menos severas, y en consecuencia cuáles pueden ser los mecanismos que nos permiten responder de la mejor forma. Igual con los huracanes, este es uno de las tantas gráficas que emite el sistema de monitoreo de huracanes de la NOAA. Y igual, esto es importante porque nosotros como técnicos podemos ver esto de una forma muy fácil y lo comprendemos al vuelo, pero tenemos que tener siempre presente que estos son los instrumentos técnicos que nosotros llamamos al tomador de decisión, y tenemos que asegurarnos que el tomador de decisión, que posiblemente no conoce al detalle esta información,
pueda entender qué significa estar en la zona morada o estar en una de las franjas verdes. Para nosotros puede ser muy sencillo, pero para los decisores no necesariamente tanto. Entonces, también por eso insistí al inicio en la importancia de saber comunicar bien esta información según la audiencia a la que nosotros queramos llegarle. Otra cosa importantísima, generalmente cuando hablamos del riesgo de desastre pensamos en lo negativo. El riesgo es una probabilidad de daño, es una probabilidad de que algo que no deseamos ocurra, pero yo sostengo que no podemos entender el riesgo a cabalidad si no entendemos la oportunidad que hay también detrás del riesgo. Si nosotros sacamos la oportunidad de la ecuación, todas las condiciones de riesgo nos parecerían que escapan del sentido común. ¿Verdad? Por ejemplo, porque entonces me dice, entonces el otro, ¿no? A ver si, ¿qué sigue? Ajá, ese. Eso es una foto que se tomó en Cumaná, en Venezuela. Uno no puede entender por qué las personas se emplazan en esta laguna que se inunda, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿quién querría vivir ahí? ¿Por qué y la gente lo dice, la gente que sin mucha empatía dice, pero es que ¿por qué se van a vivir a la orilla del barranco? ¿Y por qué se van a poner a las márgenes del río si saben que se salen? Bueno, porque hay una oportunidad para estas familias que tienen escasísimos recursos de tener acceso a un mercado laboral, a un recurso para subsistencia como la laguna, donde pueden extraer pesca, donde pueden trabajar con turismo. Esa es una oportunidad que gente que, pues, por fortuna vivimos mejor, no estamos acostumbrados a tomar esas decisiones. Si yo no tengo nada, si yo lo perdí todo, yo asumo el riesgo de instalarme en una zona insegura, porque la oportunidad que veo es estar cerca de un mercado laboral donde yo pueda ser contratado, ¿verdad? Entonces la gente se juega el chance y todos nosotros nos jugamos de una u otra forma, nos jugamos chances todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen seguro en sus casas? En algún sea seguro del carro, sea seguro de la casa. ¿Cuántos tienen seguro? Nadie tiene seguro. Ahí está, nos estamos jugando el chance. Nos estamos jugando el chance a que yo voy manejando y pego el carro y tengo que, de mi plata, no puedo ya ir a la aseguradora, tengo que ir a responder por el incidente. ¿Cómo tomo yo esa decisión de tener o no un seguro? Hay una serie de factores. Yo puedo decir, bueno, si yo soy pésimo conductor, pero tengo recursos para, si le pegué a un Mercedes-Benz por detrás, pagar los daños, bueno, de ahí, ¿para qué va a tener yo seguro? Pero si no, ¿cómo hace uno? La casa, si yo vivo en una casa que está en una zona de ladera, ahí medio inestable, yo puedo preguntar y puedo decir, bueno, ahí, más o menos esto se puede venir encima y me puede afectar la casa. Y yo tomo decisiones y yo pregunto en los barrios, ¿hace cuánto esto no se cae? Esas decisiones que uno toma de asumir riesgos o no, son decisiones que los tomadores de decisión hacen todo el tiempo, igualmente. Entonces, detrás del riesgo hay una oportunidad. ¿Cuál es el truco acá? Por ejemplo, con el seguro. Yo digo, bueno, yo no tengo el seguro del carro, entonces yo no tengo que estar pagando una prima cada 6 meses que me cuesta una plata, que yo podría estar usando en otras cosas, ¿verdad? Tenerla ahorrada o, no sé, hacer una mejora a la casa, lo que sea, pagar la educación de los hijos, tal cosa. Entonces yo estoy, a través de una decisión, asumiendo un riesgo para colocar unos recursos que podría utilizar en otra cosa que también la necesito y que
utilizar estos recursos para el pago del seguro me quita la oportunidad de acceder a otros bienes, a otros servicios. Entonces, y yo tengo que jugar con la incertidumbre, yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Entonces, es importantísimo entender cuál es la oportunidad que las personas ven, cuál es la oportunidad, por ejemplo, que los tomadores de decisión, en este caso tan emblemático que nos comentaba ahora uno de los colegas que estuvo antes, de estos científicos que metieron a la cárcel, cuál era la oportunidad y el riesgo que los tomadores de decisión en ese momento que los metieron a la cárcel se jugaron, y que se toman a otras escalas, sin meter a la gente a la cárcel, en muchos países que se toman muchos tomadores de decisión, alcaldes, cuando dicen, bueno, es que si damos la alarma, si tiramos la alerta y no pasa nada, la gente después nos hace a nosotros un problema, porque dicen, es que entonces, ¿para qué avisan ustedes que quieren andar asustando a la gente? Y eso es un costo político que la gran mayoría de políticos quiere evitar, ¿verdad? Entonces, y ahí está la incertidumbre. Pero si pasa y yo no doy la alerta y ocurre algo, ocurren desgracias como la que ocurrió acá, ¿verdad? Entonces, eso es importante también tenerlo en mente. Nosotros como técnicos podemos apoyar al tomador de decisión de forma tal que él vea cuáles son las opciones y las alternativas que tiene, qué puede pasar si toma una decisión o si toma otra, cuáles son las consecuencias para él eventualmente. Y tenemos que entender también cuáles son los motivos que hay detrás de las tomas de decisiones de las autoridades. La siguiente. Bueno, esto es con lo que nos estamos y con lo que lidiamos, sobre todo cuando estamos viendo cambio climático, y es algo con lo que se tiene que lidiar cuando estamos viendo justamente el tema del derretimiento de glaciares, y es que no sabemos realmente cuáles van a ser las tendencias. Esto es una gráfica un poquito vieja, y lo que nos hemos dado cuenta es que la gran mayoría de los modelos no han estado, digamos, se han quedado un poco atrás respecto a lo que estamos viendo. La que sigue, por favor. Es una foto que se había tomado en un mercado en Ghana, y creo que eso es lo que define mucho de la vida de las personas, ¿verdad? O sea, si yo no tomo riesgos, yo no tengo ganancias, no avanzo en la vida. Entonces, el riesgo por sí mismo no es algo negativo, el riesgo es algo con lo que convivimos y con lo que tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida. El truco de la gestión del riesgo es que nos permite identificar mecanismos para que este riesgo pueda ser controlado y podamos obtener la mayor cantidad de beneficios y reducir lo máximo posible los impactos, no solo para uno, sino para los demás, ¿verdad? Porque además esto es una cuestión interconectada, colectiva, para los demás territorios, para las demás personas, para las demás poblaciones, para los demás países. De ahí el debate de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas cuando se habla de cambio climático. Si han oído ese término, ¿verdad? Esa frase. Los generadores históricos del calentamiento del planeta, pues claramente han sido los países del norte los que han liberado la mayor cantidad de sustancias que han generado el efecto invernadero, pero ese impacto muy concentrado allá está afectando a todo el planeta. Los niveles de emisiones del Perú, que si bien es cierto, no son despreciables, pero son infinitamente menores a los que se han generado, los que genera China, los que emite Estados Unidos, los que emiten los países industrializados. Pero bajo ese contexto, igual el glaciar se está derritiendo y nos estamos quedando sin los glaciares en la región. ¿A que sí? Entonces, el riesgo de desastre son las interacciones negativas entre los sistemas. Acá tenemos los sistemas sociales, económicos, culturales y la energía de nuestro medio, de nuestro planeta. Y cuando esa interacción falla, cuando esa armonía se rompe, es que ocurren emergencias, es que ocurren
se produce un impacto. Vean este caso, San Francisco. ¿Quién en su sano juicio viviría en San Francisco estando tan cerca de la falla de San Andrés? O sea, si fuera una cosa tan fácil, si el riesgo fuera tan fácil de gestionar, después de un evento como el terremoto de 1914 y 18, creo que fue el de San Francisco, que destruyó toda la ciudad, nos vamos de ahí, ¿para qué estamos ahí nomás de la falla de San Andrés? ¿Quién va a estar viviendo a la par de la falla de San Andrés? ¿Y qué fue lo que pasó? San Francisco es de las ciudades que más genera riqueza en los Estados Unidos. Entonces, eso lo que nos dice es que la racionalidad detrás del riesgo va mucho más allá del simple hecho de estar enfrentando una amenaza. Y hay una cantidad de oportunidades que colectivamente nos hacen asumir ese riesgo. Eso es. Entonces, la metodología nos ayuda a ordenar cuáles son estas potenciales medidas que hay que tomar. La que sigue, por favor. Bueno, esto ustedes lo habrán oído posiblemente en otros eventos y en la literatura. El riesgo de desastre es algo que se construye socialmente, no es algo que es culpa de la naturaleza, es algo que se construye colectivamente, porque es el resultado, es la sumatoria de un montón de decisiones colectivas, de la gente que se va ubicando en ciertas laderas, de actividades económicas que van cambiando los perfiles productivos de ciertos territorios, de tomar decisiones en un momento que pueden afectar en el futuro la calidad de vida de las personas. Muchas de las decisiones que se tomaron en el pasado no generaron riesgo para las personas que lo hicieron en ese momento, hace 100 años, pero que ahora están generando condiciones de riesgo que nos toca a nosotros asumir y convivir con ellas, y que conectan múltiples territorios. Además, y con la globalización, además, ha quedado más en evidencia que antes la importancia y la contundencia de la interconexión entre sistemas. El cambio climático es uno de ellos, pero en términos económicos o con la pandemia podemos ver cómo no estamos aislados ahora y no somos ajenos y no estamos exentos a lo que pueda pasar en otra región, al otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, cada vez más los territorios van a estar más interconectados. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los elementos clásicos del análisis de riesgo, ¿verdad? Tenemos una amenaza, tenemos una exposición y tenemos la vulnerabilidad. La tesis que sostenemos acá es que la amenaza uno la puede conocer, la puede comprender, podemos analizar sus dimensiones, sus características, pero realmente el impacto mayor en el aumento de las condiciones de seguridad se obtienen a través de la reducción de la exposición o la reducción de la vulnerabilidad. Y eso ocurre más fácilmente cuando nos quitamos el chip de decirle desastre natural y asumimos que el desastre no es natural, sino que es una construcción social y que es responsabilidad de los humanos, y que son a través de procesos de reducción de exposición o de vulnerabilidad que esto se puede resolver. La que sigue, por favor. Aquí hay dos ejemplos que en Centroamérica hemos visto de forma muy dramática cómo han cambiado los contextos de riesgo en muchas comunidades rurales expuestas a tormentas tropicales e inundaciones. Estoy seguro que acá en Perú pueden tener ejemplos. Estos son chozas que las comunidades indígenas del Caribe y Centroamérica construían, ¿verdad? Y que les permitía dos cosas, principalmente una situación de riesgo multiamenaza. Por un lado, ante las inundaciones,
los niveles de pérdida y de recuperación eran menores porque los materiales no eran muy caros. Tenían a la parte del ranchito, ustedes pueden ver que hay una construcción en altura, ¿verdad? Entonces cuando el río llenaba, todos los bienes de mayor valor estaban resguardados arriba, tanto en seres como animales estaban arriba, al resguardo. Y con los cambios constructivos que se fueron dando y políticas de Estado, de vivienda, de interés social, lo que hemos visto ha sido un cambio en los diseños constructivos en regiones que siguen inundándose y que son diseños constructivos que no se adaptan, que puede haber más confort, puede ser más resistentes, pero para el principal problema cotidiano, que eran las inundaciones que todos los años ocurrían, muchas de estas comunidades ahora están en una situación de mayor vulnerabilidad ante las inundaciones que como lo estaban antes, porque el modelo constructivo simple y sencillamente no se adapta. Las pérdidas pequeñas, además, porque son impactos que no salen en la prensa, pero a nivel comunitario esto erosiona constantemente los niveles de vida de comunidades que por otra parte son de escasos recursos. La que sigue. Bueno, la que sigue, por favor. Ok. Aquí hay dos elementos en materia de gestión del riesgo de desastres que marcan un antes y un después, y es algo en lo que a través de la metodología se insiste mucho. Antes los énfasis estaban en la intervención de las amenazas. Todavía en muchos contextos de riesgo consolidado es necesario intervenir y tratar de controlar en la medida de lo posible las amenazas. Estas obras de canalización que nos mostraban en las lagunas, por ejemplo, son formas de intervenir la amenaza, de controlar los diques, reservorios, ese tipo de cosas. Sin embargo, la amenaza, es importante entender que hay límites dentro de la ciencia y la técnica que los humanos tenemos para controlar la amenaza, por un lado. Y por otro lado, los niveles de costo-beneficio para intervenir la amenaza muchas veces son mucho mayores que si agarráramos parte de esos recursos para fortalecer procesos de prevención y trabajar en la intervención de la vulnerabilidad y de la exposición de las personas que están en riesgo. Y habrán oído ustedes esta estadística famosa de que $1 que se invierte ¿sí se la sabe, verdad? Ajá, nos ahorra $7 en atención de emergencias y en reconstrucción, ¿verdad? La estadística cambia y a veces dicen que son 7, a veces dicen que son 5 y nadie sabe realmente quién fue el que hizo el primer cálculo, pero lo cierto del caso es que es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Ya lo dice el ADA. Entonces, el énfasis ahora es intervenir los niveles de vulnerabilidad y de exposición a través de mecanismos correctivos